Hola, estamos en el primer noticiario del año 2025, donde va a pasar muchísimas cosas si pretendemos contarlo desde aquí. Es decir, este año va a ser especial, primero por el gobierno que tenemos y los titulares que nos va a dar. Segundo, porque Europa tiene un grave problema, tres grandes países con tres grandes problemas, Alemania que no funciona, Francia, que tiene una deuda inconmensurable y unos presupuestos renovados, es decir, que le van a seguir dando el mismo déficit que el año pasado, y España, que tiene un gobierno lleno de corruptos. O sea que el noticiario va a tener largo recorrido este año. En cualquier caso, empecemos con las noticias de esta semana. La primera noticia se la dedicamos al ministro de Industria, un auténtico incompetente. Hay un atasco en el Ministerio de Industria que solo han sido capaces de hacer llegar al mercado el 7% de los 7.800 millones de euros de los fondos Next Generation, es decir, a las empresas que han aplicado a estos fondos. En todo un año, en 12 meses, el 7% de 7.800 millones de euros, aproximadamente 500 millones de euros, es lo único que ha sido capaz de colocar en el mercado el ministro de Industria. Decían antes que ser catalán era signo de ser trabajador, emprendedor y ser un gran trabajador. Está claro que los políticos actuales catalanes dejan mucho que desear. Aparte de vagos, son incompetentes e inútiles. Tenemos que recordar al señor Ernest Lluch, socialista como Jordi Hereu, que no tienen absolutamente nada que ver con Salvador Illa y con Jordi Hereu, o el difunto también Josep Piqué, es decir, que dio muestras de toda su capacidad cuando fue ministro de los diferentes gobiernos. Qué mala suerte que tengamos en estos momentos políticos tan nefastos. Vayamos a por la segunda noticia, porque es tremendamente preocupante. Valencia, ya hay primeros datos del número de caída de turistas en Valencia. Aproximadamente se han perdido en un solo mes 50.000 turistas que han dejado de venir a visitar Valencia. También tenemos ya los primeros datos de recaudación de impuestos. Ya hay una caída en toda la Comunidad Valenciana en la recaudación del IRPF de casi un 23%, pero en la provincia de Valencia se ha superado la caída de recaudación de IRPF un 30%. ¿Qué implica esto? Implica una cosa muy preocupante: la falta de actividad económica. Ese es el problema que en estos momentos tiene Valencia, y desde aquí vamos a seguir contándolos todas las semanas, porque creo que es fundamental. El desastre que hay en estos momentos en hacer llegar dinero y fondos a la economía valenciana va a dejar tocado el PIB nacional y va a dejar tocado y hundida a la economía valenciana y a todos los habitantes de esa región. Es decir, más incompetencia, difícil de verlo, y eso que estamos en el principio del año. La tercera noticia, el IPC. Hemos terminado el año con una subida total del 2,8%, pero no es lo preocupante de que hayamos terminado en un 8%, sino que en el mes de septiembre el ministro Carlos Cuerpo anunció que ya habíamos resuelto el problema de la inflación, porque habíamos conseguido bajar al 1,5%, y a partir de aquí empezaron el gobierno a hacer justo lo contrario de lo que debería haber hecho. Se cargó todas las medidas que había tomado, empezó a subir el IVA del 0 al 10% en la factura energética, y no ha parado de subir desde entonces la inflación. Pero además, para ayudar a que esto sea todavía peor, hemos empezado el mes de enero con un IVA el doble, del 2 al 4% para alimentos tan fundamentales como los huevos, la leche, el pan, etcétera, todos los componentes de la cesta de consumo básica. Ha subido el IVA el doble, pero es que además la factura energética ha pasado ya del 10 al 21%. Es decir, si todo va normal, es casi seguro que el cierre del mes de enero de la inflación va a ser peor todavía del IPC que teníamos el año pasado en enero, que ya fue del 3,4%. Así que nos viene un año muy duro que solo beneficia a una organización, que es al Estado, que va a recaudar más,
¿Por qué? Porque los precios van a subir. ¿Y por qué? Porque los salarios van a subir y por IVA y por IRPF seguirá recaudando. Y ese es el gran drama de la inflación, que al único que beneficia es al Estado y perjudica a todos los españoles. Vayamos por la cuarta noticia, que es justo lo opuesto a España, que es Argentina, que es Javier Milei y lo que está consiguiendo en estos momentos Javier Milei en Argentina. Le está dando la vuelta completa al país. No solo ha conseguido crecer en el tercer trimestre del año su Producto Interior Bruto, sino que además está consiguiendo atraer inversiones extranjeras al país. Nosotros hemos pasado de 58.000 millones de inversiones en todo el año 2022, es decir, a que este año, si llegamos a los 20.000 millones, podemos tocar las trompetas de Jericó. En cambio, Javier Milei no para, es decir, está consiguiendo además que entre dinero de forma permanente en Argentina y además ha conseguido algo fundamental y clave, es decir, Vaca Vieja está de nuevo produciendo petróleo y está consiguiendo ya en estos momentos producir aproximadamente 400.000 barriles al día de petróleo, lo cual es un espectáculo, le va a dar muchísimo dinero a la economía argentina y además le va a permitir a Javier Milei conseguir ingresos para poder bajar sus impuestos. Eso que hacemos justo lo contrario en España, es decir, nos fríen a impuestos, que es el único interés que tiene en este momento nuestro gobierno socialista. La quinta noticia. Un empresario, Josuyon Imaz, consejero delegado de Repsol, acaba de recibir el premio al empresario del año por el diario El Mundo y sus declaraciones son espectaculares. Ha dicho que si esto sigue así, Repsol no va a invertir ni un euro en España. ¿Tiene que invertir? Lo invertirá fuera. Es el único ejecutivo de las empresas del IBEX que le planta cara al gobierno, que le dice delante de sus narices que esto no puede continuar así, que hay que bajar los impuestos, que no se puede subir y meter más impuestos a las energéticas, que esos impuestos a las energéticas tienen dos efectos. Uno, desincentivar la inversión en nuestro país y además que esas inversiones se vayan fuera y segundo, subir el índice de precios al consumo, que como hemos dicho puede volverse loco en el año 2025. Desde aquí, felicitar a alguien que tiene valor de enfrentarse al gobierno desde una posición del IBEX tan importante como ella. Ojalá aprendan el resto de altos ejecutivos del IBEX a plantarle cara a este gobierno y en especial a Pedro Sánchez. Y por último, una noticia que llama muchísimo la atención, los nombramientos de Donald Trump. Los nombramientos de Donald Trump son absolutamente alucinantes. Está escogiendo a no solo empresarios, sino a grandes empresarios ricos de los Estados Unidos. Los 7 que acaba de nombrar, ojo, suman una fortuna personal de casi 700.000 millones de dólares que equivalen a la capitalización bursátil del IBEX 35, donde están BBVA, Santander, CaixaBank, Repsol, Iberdrola, todas las grandes, no solo las grandes energéticas y los grandes bancos, sino también las grandes constructoras. Resulta que los tipos que van a dirigir, es decir, la administración de Trump son empresarios ricos que han llegado a este nivel de riqueza gracias a su esfuerzo personal. Hombre, hay una cosa que está clarísima en ese gobierno americano de Trump, y es que, vamos a ver, estos difícilmente se van a volver corruptos. ¿Por qué? Porque están forrados. El que menos dinero tiene de todo el gobierno de Donald Trump tiene 1.000 millones de dólares. Los hay con 5.000, 7.000, 10.000, 20.000 y hasta hay uno, Elon Musk, que tiene 500.000 millones de dólares como fortuna personal. Aquí escogemos a quién, muertos de hambre, como Coldo, es decir, inútiles, incompetentes, ladrones y chorizos mangantes como Ábalos,
Es decir, jefes de gabinete como el de María Jesús Montero, es decir, que se pringa por 25.000 euros para quitarle, es decir, que salga una empresa como deudora ante Hacienda. Esta es la gran diferencia, es coger entre grandes empresarios como Donald Trump o coger entre grandes bluffs, ¿sí?, como los que escoge en estos momentos el presidente del gobierno que tenemos en este país. Incompetentes frente a ricos que han hecho su fortuna gracias a su trabajo. Así que nos vemos en el próximo noticiario de Si el gobierno lo permite, donde seguiremos y continuaremos dando un discurso que sirva para hacer caer a este gobierno. Ya está bien, es decir, de buenismo. Ya está bien de callarnos la boca. No lo vamos a consentir. Nos vemos en el próximo noticiario.